Esta es la segunda clase de la semana. Como ya hemos visto, la anterior hemos hecho una introducción, bueno, no solo una introducción, hemos valorado de manera muy completa el tema que estamos viendo, que es política de Estado versus política económica. Ahora tenemos la segunda clase, ¿ya? Y aquí está más establecida dentro de los lineamientos que hemos venido viendo. Volvemos aquí a donde nos quedamos, el decálogo del populismo, de Enrique Krauss. Bueno, aquí hemos visto los 10 puntos, que hay más, pero estos son los 10 puntos más importantes, donde de alguna manera se establece que existe un modelo populista instaurado en el país, independientemente de la línea política que se tenga. Eso es bien claro tener. Hemos visto que el primero es exaltar al líder carismático, se apodera de la palabra, el populismo fabrica la verdad, el erario nacional es su patrimonio privado, reparte directamente la riqueza, alienta el odio de clases, moviliza a los grupos sociales, fustiga el enemigo exterior, desprecia el orden legal, cancela las instituciones. Miren lo importante de estos 10 puntos. Les he dejado de tarea para que traten de ver gobiernos en el mundo que se enmarcan en estos 10 parámetros. Para ir viendo tenemos que ver la siguiente diapositiva, y en esto me voy a parar un poco para irles mostrando cómo funciona este modelo. Como veníamos viendo del decálogo de Krauss, emergen ciertas guías para la implementación de ciertas políticas. Aquí lo que tenemos que ver es, dentro de este modelo político, qué fenómeno de modelo económico se genera. Ejemplo, estas son las variables que entran en contraposición. Primero, inversión privada versus inversión pública. Eso es muy importante. Después, el gasto privado versus el gasto público. Hay modelos que intensifican más el gasto privado y otros que intensifican más el gasto público. Otro punto importante: ¿quién genera empleo? ¿Las empresas públicas o las empresas privadas? Este modelo político va a definir cómo ciertas instituciones se manejan también. En un modelo liberal, generalmente la mayoría de las instituciones llegan a tener un nivel de autonomía casi pleno. Banco Central, Corte Nacional Electoral, agencias reguladoras, Contraloría, Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, en los modelos menos liberales o más socialistas, el Estado toma control de estas instituciones. Les voy a dar un ejemplo. Donald Trump puede tener miles de planes para su política monetaria, para la Reserva Federal, pero agarra, llama al presidente de la Reserva Federal, y el presidente de la Reserva Federal está en todo su motivo y disposición de decirle: no, señor Trump, usted es el presidente de la República, pero yo presido esta institución que es autónoma. En los modelos socialistas, este sistema se va volviendo centralista. O sea, básicamente ya casi no hay nadie que le pueda decir no a este líder carismático, o a su grupo o a su entorno más cercano. Ese es un gran detalle y problema. ¿Quién es el motor de la economía? El Estado, las empresas, ambos. Bajo el modelo liberal pleno tenemos que ver que las empresas hacen casi toda la actividad económica y el Estado solo regula. Bajo un modelo socialista, el Estado regula y se autorregula, porque el dueño de las empresas es generalmente el Estado, o con una muy pequeña participación del sector público, del sector privado, mejor dicho. Aquí ven en el gráfico, bueno, o sea, el motor de la economía. ¿Quién produce desde lo más chiquito y lo más a lo más amplio? Ahí viene el siguiente control o la siguiente tarea que me hagan. Quiero que, conociendo la Bolivia del día de hoy, ¿qué fecha estamos? Estamos en el mes de marzo del 2020. ¿Cómo funciona esto? Bolivia es un país con solo sector privado,
con solo sector público o con ambos. Eso es bien importante. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia vamos a ver una serie de empresas estatales. Bolivia, con el anterior gobierno y con este de transición, que no ha habido mayor cambio en el modelo, se tienen muchas empresas estatales. Miren, YPFB subsidiarias, Extrarredes, Andina, Chaco. Tenemos esto otro, van a que esperar un poco que pase la ambulancia. No se preocupen, seguimos viendo, ya va a pasar. Quiero que todos ustedes me escuchen. Teníamos todos estos megaproyectos del gas natural, de la planta de Bologuro, de la planta de polipropileno, Enatex, Carton Ball, Papel Ball, BOA, Entel, Ingenio San Buenaventura, Banco Unión, Comibol. Pregunta para ustedes, alumnos. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas empresas está con superávit, está con ganancia, está con utilidades? Vemos en las noticias que ninguna. En Latinoamérica sucede lo mismo. Miren el caso PDVSA en Venezuela, Pemex, Petrobras, YPF, Ecopetrol, Codelco, Petroperú. Característica de las empresas públicas: corrupción, baja rentabilidad y baja productividad. Ese es el modelo apegado a la posición del Estado fuerte. Ahora, quisiera que entremos a este análisis. ¿Qué hacemos con un país, una Bolivia, que no importa si los partidos que entran a gobernar se autodefinen socialistas o liberales? Sin embargo, muchos de estos puntos de esta estructura no se rompen. No se rompen. Entonces, ahí es donde entra la preocupación de todos nosotros. Dentro de las propuestas en el área económica que vamos a entrar para la elección, que tentativamente sigue establecida para el 3 de mayo, no vemos ninguna propuesta económica destinada a, por ejemplo, a que estas empresas del Estado pasen a manos privadas, parcial o totalmente. Primer punto. No escuchamos a ninguna propuesta hablando de eliminación de subvención, ejemplo, los hidrocarburos. No escuchamos ninguna propuesta hablando de una liberación del tipo de cambio. Seguimos con un tipo de cambio fijo, que no es propio de un modelo liberal. Por otro lado, sí vemos señales en cuanto a liberación de exportaciones, a cierta reducción de propuestas para reducir empleos, amnistías, perdonazos, que sí van más dentro de lo que es un modelo liberal. Ahí viene la pregunta. ¿No estaríamos entrando en un mismo populismo, que estamos dando lo que la gente quiere, no lo que corresponde al propio modelo? Entonces ahí es donde tenemos que vernos. A partir de ahora y en los siguientes 5 o 7 minutos quiero que veamos un video que está asociado a la clase, que el link va a estar aquí también adjunto a este video, y se van a dar cuenta las diferencias entre ambas. ¿Vemos el video? En mi conferencia en Zaragoza sostuve que el debate para América Latina ya no puede ser derechas e izquierdas, que realmente la batalla está entre populismo versus república, porque el populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y, sobre todo, restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Vimos cómo el populismo no ha llegado ahí por pura
casualidad. Realmente es porque nuestras democracias han sido poco republicanas. No hemos logrado establecer igualdad ante la ley ni justicia para todos, mucho menos el poder impedir que los empresarios busquen privilegios o los sindicalistas, amigos del poder, también busquen los suyos. Las graves fallas de nuestros gobiernos demoraron nuestro desarrollo y nos permitieron caer en las redes del populismo. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la Constitución vigentes, con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Por supuesto, la culpa nunca es del populista y cuando las cosas empiezan
empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Bueno, continuando, después de ver el modelo, ese video de Gloria Álvarez, y bueno, que habla sobre los dos modelos políticos que encarnan un modelo económico, aquí podemos ya entender la política económica que un país plantea. Básicamente estamos viendo la diferencia entre lo que es un manejo de empresas privadas versus empresas públicas. Aquí hay un interesante artículo: ¿por qué no se exige a las empresas públicas las mismas responsabilidades que a las privadas? Eso pasa en todo el mundo. A las empresas públicas se les perdona que no tengan utilidades mientras la pérdida no sea muy grande. A las privadas no. Las empresas públicas pueden llegar a generar un mayor nivel de empleo de lo que realmente necesitan por generar empleo. Las empresas públicas pueden producir productos que no sean rentables, pero benefician a la sociedad. Las empresas públicas pueden ser utilizadas como bastiones electorales para campañas políticas. Ahí viene el tema, ahí viene lo que estamos hablando entre empresa pública y empresa privada parte de la primera diapositiva que vimos, que es, ¿cuál era? Alumnos, igualdad versus equidad. Con tal de repartir la misma cantidad de cajas, un gobierno populista le interesa mostrar y dar señales de distribución igualitaria, no distribución equitativa. Eso es parte fundamental. No hay la producción equitativa, sino igualitaria. ¿Por qué la industria o las empresas privadas tienden a ser más productivas? Porque tratan de un esquema equitativo. A veces tienen que ser más productivas, están obligadas a tener rentabilidad positiva, tienen desafíos más grandes. Yo siempre digo, tienen dos inquisidores: por un lado el Estado a través de impuestos y por otro lado los bancos a través de créditos. La empresa privada tiene que optimizar productividad. Esa es la gran diferencia. Ahora, relacionado con esto, tenemos que ver, y esto es algo que quiero analizar con todos ustedes. Vayamos a las empresas más grandes del mundo y a las que cotizan con mayor valor patrimonial en Bolsa de Wall Street de Nueva York, Bolsa de Londres, Bolsa de Tokio, Bolsa de Toronto, Bolsa de Frankfurt, Alemania. Las empresas consideradas más ricas, con mayor valor patrimonial y más importantes del mundo, tienden a ser privadas. Al día de hoy, a diferencia de hace 10, 15 años atrás, las empresas más grandes del mundo son empresas en el área de tecnología y servicios de información. Google, Apple, Microsoft, YouTube, Facebook. Por otro lado tienes algunas empresas mineras, algunas petroleras, pero ya cada vez menos. Todas son iniciativa privada, las farmacéuticas, y todas trabajan bajo la obtención de rentabilidad. Eso es lo importante. Las empresas públicas siempre tienden a ser más deficitarias, con menos valor patrimonial. Eso lo podemos ver si bien hay empresas públicas petroleras muy grandes como la Total francesa,
la ENI italiana, Petrobras en su momento, que ahora no está pasando sus mejores momentos, no tiene los niveles ni de patrimonio ni de rentabilidad que las privadas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, alumnos, debatamos. ¿Por qué? Es lo mismo que la educación. Cuando la educación te la dan gratuita, muchas veces tú no vigilas la calidad de educación que recibes. Cuando te está costando o has sacado un crédito para pagarla, o alguien te la paga la educación y te supervisa el desempeño, ahí tú mismo, estando dentro de ese centro educativo, vigilas la calidad de educación que tengas. No te va a gustar que los catedráticos se falten, ¿no? No te va a gustar que hay elementos que no puedas establecer. ¿Por qué? Porque le estás pagando o la vas a pagar en un futuro a través de un crédito. Yo lo que creo siempre es que la búsqueda de utilidades y de ganancias no está mal, solo que lo tienes que hacer éticamente. La ética tiene que ser parte de cualquier modelo, socialista, liberal. El populismo, por definición, no puede ser ético, porque se basa en la mentira, ¿no? Es en el engañar y decir cosas que no se van a poder cumplir. Ese es el fenómeno que vemos, ¿no? Entonces, ahora, para completar esta clase, quisiera que vayamos analizando por región. Bolivia, Latinoamérica, Norteamérica, el mundo. Háganme una lista de 10 empresas públicas que coticen en bolsa de valores y veamos su valor patrimonial. Empresas públicas donde la mayoría de las acciones están manejadas por el Estado o algún nivel de Estado, también puede ser alcaldías o gobernaciones, lo que llaman otras regiones, y las comparemos con una par privada que se dedique a lo mismo y veamos su nivel de patrimonio y veamos su nivel de rentabilidad. Eso lo podemos discutir en la siguiente clase. Estoy seguro que vamos a llegar a conclusiones muy interesantes aquí, como las vamos a poder ver en el modelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Súbanla por favor a la plataforma, y con esto hemos terminado la segunda clase del tema. Gracias.